Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Diálogo con justicia innovativa. El Poder Judicial del Estado de Justicia trae para todos ustedes cada martes y jueves. Y bueno, pues esta mañana nos da mucho gusto estar transmitiendo desde lo que es Ciudad Judicial, desde este auditorio, y comentarles que personalmente es un honor recibir a el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez, que nos acompaña esta mañana. Tenemos muchos años de estar trabajando de manera conjunta en muchísimos temas, así que bienvenido, Juan Antonio, muchas gracias. Y perdón que diga Juan Antonio, es su señoría, el señor juez Juan Antonio Rubio. Gracias. No, Janet, gracias por la invitación, gracias. La gente que nos está viendo, y de veras que el estar contigo después de tanto tiempo, de estar en la función, de estar innovando, de estar capacitando, pues me da mucho gusto el hecho de que podamos aportar, seguir aportando esos granitos de arena a toda la gente que nos está viendo. Y pues bueno, encantado de estar aquí con ustedes y por la invitación. No, pues muchas gracias. Miren, quiero decirles que uno de los más taquilleros, de verdad, en cuanto a las personas que gustaban aquí en este auditorio y que llenaban estas 500 butacas, pues precisamente fue el señor juez Juan Antonio Rubio, en donde creo o me atrevo que en conjunto con el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, pioneros en la materia de oralidad aquí en el Estado. Si no me equivoco, ustedes dos iniciaron de manera fuerte, y además incluso tú tienes obra escrita con este texto que me voy a permitir también presumir, que es un manual básico teórico práctico de los juicios orales en México, y que iniciaste con pues yo digo que de alguna manera cátedra en estos temas. Y recuerdo también que específicamente la materia de oralidad siempre fue el fuerte. Pero bueno, no vayamos a tantas cuestiones. Me gustaría primero saber quién es Juan Antonio Rubio, qué hace, qué estudió, en dónde está ahorita. Y bueno, pues para que la gente también del público que nos conoce a través de estas redes sociales sepan quién es el juez. Bien, gracias por tus palabras, Janet. Bien, pues creo que vamos a iniciar. Me gustó esa pregunta, ¿quién es Juan Antonio Rubio? Juan Antonio Rubio actualmente es juez, pero yo fui meritorio del meritorio del meritorio. Sí, porque había jerarquías, porque estaba el meritorio titular y ese tenía su meritorio, y el que estaba abajo era yo. Y recuerdo, y lo digo con todo gusto, porque cuando entré al Poder Judicial de meritorio, del meritorio, fue en el año del 99 con nuestro amigo presidente Daniel Espinosa Licón, magistrado, y de titular estaba también ex magistrado Hugo Olveda Colunga. Sí. Se me dio la oportunidad de ser segundo de lo penal en Puente Grande, Jalisco, sí. Sistema tradicional. Y pues bueno, creo que esto abre la pauta para que la gente que nos está viendo, el estudiante, la persona que diga, es que yo no tengo familia de abogados. No tengo posibilidades. Yo no tenía a nadie. Claro, muchas veces empezamos. Y entonces te sientes, dices, híjole, yo lo digo en mis conferencias, estaba estudiando en la UDG y un día escuché que decía el maestro, es que él toca de apelación. Y yo, ¿él toca? ¿Qué es un toca de apelación? Y un compañero, sí, es que en el toca cuando se turna. Y yo, ¿qué se turna? ¿Qué es un toca? Te sientes mal, te sientes que desconoces el tema. Y yo los veía como unos sabios del derecho. Yo veía a mi maestro y decía, es que este es un dios del derecho. Y mi compañero es un sabio también, porque él sabe que es un toca. Entonces, para la gente que está iniciando
o que ya está dentro del estudio del derecho, si yo pude, ¿por qué ustedes no? Claro, claro. Si yo inicié de cero, ¿por qué ustedes no? Ahora que está muy de moda eso del Casio, ¿por qué ustedes no iniciar desde abajo como lo inicié yo? Pero lo único que tienes es tu trabajo, el que te va a Te va a respaldar. hablar, claro, por supuesto. Si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. Si de igual manera, si no lo quieres hacer, no lo vas a lograr. Entonces, se puede, sí se puede. ¿Y cómo? Estudiando, enfocándote, siendo positivo y estar tocando puertas. Entonces, creo que mi historia, qué buena pregunta hiciste, y creo que es para que mi historia le sirva de experiencia a la gente que diga, bueno, es que yo también, como el juez, pues a lo mejor estoy de meritorio y quiero ser juez. Claro que sí. Si yo pude, ¿por qué ustedes no, verdad? Entonces, Claro. vamos a darle con esa motivación, y pues el camino de la vida jurídica me dio la oportunidad de conocer, pues bueno, a mis mentores, y que bien dice el dicho, de que al que... Buen árbol se arrima. Exactamente, Buena buena sombra. Entonces, pues bueno, qué mejor que nuestro magistrado presidente y nuestro ex magistrado Hugo Olvera Colunga. Y pues bueno, comenzamos en sistema penal, y un consejo que le doy a la gente que nos está viendo, Claro. es que conozcan diversas áreas del derecho, pero un consejo que me dio Daniel Espinosa Licón, nuestro presidente, fue que me dijo, toca un tema y que ese tema nadie te gane. Rector, claro. Que ese tema lo desayunes, lo comas y lo cenes. Ujú. Entonces, conozcan diversas áreas, y la que les llama la atención, con la que se sientan conectados, ahí, entonces, a estudiar, profundizar. ¿Por qué esto tan importante? Cuando nosotros estábamos en el Juzgado Segundo, Daniel Licón hacía convenios, pero él por su lado, y conocía gente en Costa Rica, y nos decía, próximo viaje, Costa Rica. ¿Cuándo? En nuestras vacaciones. ¿Con qué? Con nuestro dinero. Entonces nos comenzamos a organizar, Hugo Olvera. Entonces, el problema es que, ¿qué crees? Bueno, ya después fui ascendiendo y fui auxiliar, actuario, secretario, pero llegó un momento en el que, pues bueno, cuando eran los viajes, pues yo era auxiliar. Entonces, hay que juntar para el avión, hay que juntar para el hospedaje, hay que juntar, porque los cursos, la formación que nos daba, magistrado presidente, yo no sé cómo le hacía, pero conseguía los cursos. Claro. Y llegamos al Poder Judicial de Costa Rica, fuimos a Guatemala, fuimos a Colombia, fuimos a España, y no nos costaba un solo peso, porque buscaba, creo que España sí, porque la universidad, pero a lo que voy, si no hubiera sido con su apoyo, con su idea, con su visión, no hubiéramos podido, pero también todo tiene un costo. Para tomar esos cursos, obviamente se Así iban es, con sus recursos. con nuestros pero recursos. Esos cursos eran gratuitos. Así es. Qué bien. Y le agradezco también en este momento a mi hermana Patsy, así le decimos, porque si no hubiera sido por su apoyo, no hubiera viajado. O sea, ella me decía, hermanito, hay vuelos, pero en stand-by. ¿Qué es en stand-by? Bueno, si se llenan, ya no vuelas, pero si hay espacio, te vas. Te vas. Me tocó dormir en los aeropuertos, Mira. porque llegabas ahí a la fila, oye, fíjate que está en stand-by. No, ya está lleno. O espérate, si no viene fulano y perengano, hay espacio. Y ya, ven 5 minutos antes de que se cierre el vuelo. Vas a los 5, ¿qué crees? Sí vinieron. Sí, pero no le hace, lo velado nadie me lo quita. Claro, claro. Y lo que aprendimos y la experiencia. Entonces, todavía es un incentivo más. A ver, si quieren estudiar en el extranjero, si quieren, se puede, claro que se puede. Hay que buscar las maneras. Y ahorita también que hay un Buen Fin, que además hay boletos en Seguir promoción, aprovechando, que hay claro. meses sin intereses. Se puede. Entonces, pues es algo a lo que me regreso. ¿Qué me gustó? Materia penal. El consejo, concéntrate, enfócate, desayuna, come y cena. Entonces, comenzamos con el estudio, pero ya el sistema acusatorio antes de que tuviéramos nosotros ya la reforma constitucional. Claro, porque yo me acuerdo que dentro de todo esto ustedes eran ya pioneros en este tipo de pláticas, de charlas, de ir introduciendo esta temática que para muchos era pues algo muy lejano, algo que no se veía venir, algo que no creían que fuera a plantarse, pero cuando llegó, Exacto. pues fue un boom y una sacudida para todos, porque no estábamos preparados. O sea, lamentablemente. Solo unos cuantos había preparados para estos temas, ¿no? Y aparte, fíjate que había gente que decía, eso no va a ser nunca en México, nunca va a haber, o sea, O no además, estamos preparados. no va a pegar. Eso no va a pegar.
llega la reforma del 2008 y muchos abogados, va a haber una contrarreforma, o sea, yo sí, no, claro, y luego todavía ponían otro pretexto, pero ahorita ¿para qué? No hay código, porque bueno, se inició después. Además. Chihuahua fue una reforma de los estados a la federación. Oaxaca, que también Oaxaca. es un estado que mucha gente pensaría que traía un retroceso, y que mis respetos, porque fue de los que traían ya todo un bagaje impresionante, ¿no? Exacto. Ya salas de juicios orales. Exacto. Entonces, esa gente, cuando, como hay que buscar el sí, el cómo sí, Claro. como dice nuestro maestro presidente, pero esa gente buscaba el cómo no. No, es que mira, va a haber una contrarreforma, no, es que no estamos preparados, no, es que esto es mucho dinero, no, es que esto es como Estados Unidos, es que no tenemos un código todavía, porque había, entonces Chihuahua tenía su código, Oaxaca, Estado de México, y comenzaron los códigos estatales en materia procesal acusatorio, pero bueno, después viene el Código Nacional, y es como cuando dicen, ay, espérame, a ver, pues no ha habido contrarreforma. Ya hay un Código Nacional, Ya la ya hay una Constitución vacatio de la legis, ya entonces como que ya que se comienzan a preocupar, pero como que apenas se empiezan a ocupar. Pero todo ese tiempo antes nosotros, como nos gustaba, lo hacíamos. Sí. Nos gustaba el sistema, lo hacíamos, lo estudiábamos, viajábamos, compartíamos, éramos como el club de Toby. Oye, conseguí unos videos de Colombia, Sí. pásamelos. Y ya los pasamos en CD. ¿verdad? Yo conseguí unos videos de tal lado, porque te metes ahorita a YouTube. Ah, no, bueno, ya encontré muchos, pero yo me acuerdo que aquí incluso fuimos de los primeros que pusimos en los cursos parte de esos videos, pero además no hallábamos cómo silenciarlos, ¿no? Cómo Sí. vetar nombres, cómo omitir algunas cosas, y que era como muy silvestre la cosa en ese entonces, porque la tecnología tampoco no estaba tan avanzada o no nos Así es. ayudaba, y con nuestras propias, Sí. lo que teníamos a la mano hacíamos, ¿no? Así es. Para esto. Y pues bueno, tenemos un sistema acusatorio que es perfectible. Un muy buen amigo, David Osuna, colombiano, Claro. lo conocemos a la Claro, perfección, gran amigo. me dijo, su sistema es un bebé. Un bebé recién nacido, necesitas alimentarlo, cuidarlo, vacunarlo. Ese bebé después va a comenzar a crecer, va a gatear y se va a raspar, se va a pegar en la cabeza, después va a comenzar a caminar, después va a comenzar a correr, después va a ser adolescente, se va a enamorar, lo van a... Entonces, nuestro sistema tenemos que ver precisamente que es una evolución y que no puedes ir de 0 a 100, sino que tiene que ser progresivo, evolutivo, y es lo que creo yo que en este momento tenemos que llevar a cabo una consolidación del sistema, porque nos preocupamos por la implementación del sistema. ¿Y la consolidación de qué va? Veo las cápsulas. Hace momentos nuestro gran amigo Vladimir señaló el dispositivo, el DILO. O sea, es una situación increíble que es innovar, es proponer, es consolidar el sistema. Entonces, el sistema acusatorio en México, creo yo que le falta mucho, pero ha avanzado mucho. Claro. Y eso que le falta es una razón lógica, natural, de un sistema que nació desde 0 y que poco a poco se está implementando. Entonces, el hecho de que la gente que nos está viendo, las cápsulas que ustedes hacen, la labor que está haciendo la Escuela Judicial, el Supremo Tribunal, en dar los cursos, de dar esos foros, aprovéchenlo. Hay mucha información. Ahorita la gente que no quiera aprender, la gente que no quiera sacarle provecho a las redes sociales, al internet, a la información, pues entonces ahí puede estar muy pasiva. Pero la gente que sí quiera superarse, que sí quiera aprender el sistema, tiene muchas herramientas y los felicito por esa labor titánica que están haciendo. No, pues muchas gracias. Oye, y desde tu óptica, ¿qué nos falta? Porque bueno, hay un reto todavía, yo sé que para el sistema acusatorio, pero ¿qué sería? O sea, parte de todo esto, porque creo que la pandemia nos dio un gran salto, ¿no? Así es, en así es. temas de modernidad, de Sí. todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás. Pero ¿qué faltaría? Porque sabemos que de todas maneras la preparación siempre va a ser muy necesaria. Ok. ¿Qué más nos falta? Mira, vamos a empezar con 2 puntos. 1, humanización. Y 2, tecnología. Un amigo, me gusta mencionarlos porque es gente que ha sido importante para mí porque uno siempre aprende. Y hay críticas constructivas también, entonces hay que siempre aprender. Jesús Chávez Cervantes me invitó a dar una conferencia y al último, conferencia por Webex o Zoom, medios electrónicos, Sí. Y me hace una pregunta y me dice, amigo, te voy a aventar una pregunta envenenada. Y yo dije, ay, de las que me gustan.
me dice, el juez en el sistema acusatorio, ¿qué tiene que ser? ¿Un juez garantista o un juez inquisitivo? Y le dije, no, espérame, tiene que ser un juez humanista. Por eso te dije, humanista. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver más allá de nuestro escritorio. Tenemos que visualizar nuestra resolución, qué tanto puede afectar en un momento a terceras personas, obviamente a las personas que tenemos enfrente. ¿Por qué refiero a terceras personas? Cuando estamos hablando de un asunto de violencia familiar donde hay menores inmiscuidos, no podemos nosotros solamente centrarnos menores inmiscuidos de manera indirecta, porque el directo es la víctima y el imputado. Pero si estas personas tienen hijos en común, no podemos hacer caso omiso y en ocasiones tenemos que nosotros, gracias a los protocolos de actuación, gracias al control difuso, podemos llevar a cabo ciertas adecuaciones para que nuestra determinación jurídica sea humanista. ¿A qué me refiero? Ver a la cuestión de los menores. Ejemplo, se puede imponer una medida cautelar de que la persona, en este caso el imputado, no se acerque a la víctima. Perfecto, a la víctima, a la señora M de 35 años de edad. Sí, pero ¿y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los menores? Ellos están alejados de la situación penal entre A y B, pero están dentro de una situación jurídica entre A y B porque son los hijos de los protagonistas. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, espérame, hacer una adecuación a nuestra determinación, en decir, bueno, no te le acerques a él, pero tienen derecho los niños a convivir, siempre y cuando obviamente veamos circunstancias de que no pongan en peligro también la integridad de los niños. Claro. Pero bueno, es uno de muchos ejemplos. Situaciones también porque humanistas. A ver, vamos a pensar una persona que es víctima. Es más, bueno, vamos con el asunto de la víctima. ¿Qué es víctima? Y que tiene que hay una audiencia porque en su casa perdió la vida una persona o se cometió un ilícito, se metieron a robar a su casa. Y vamos a decirlo en mi distrito judicial que la cabecera es Tequila. Vamos a pensar que está el asunto en Tala, Jalisco, que Tala está pegadito a Meca. Entonces, esta persona que se metieron a robar a su casa en Tala, ella, aparte de que está sufriendo o que ya sufrió un hecho delictivo en su agravio, hay una audiencia que el Ministerio Público solicita, que está en el 290, fracción segunda, que es de autorización de ingreso al lugar cerrado, una autorización. Entonces, esa es una audiencia donde nosotros tenemos que preguntarle a la moradora, a la persona dueña del inmueble, o sea, qué carácter tiene, y pues decirle, oiga, la persona que ingresó a su domicilio, en este caso la autoridad, ¿fue un ingreso libre o la amenazaron, la obligaron, la coaccionaron? Fue libre, es una audiencia muy sencilla, puede desahogarse en 15 minutos cuando mucho. Bueno, entonces, humanista en el sentido de que, a ver, esta persona ya se metieron a robar a su casa, de Tala a Tequila, pues bueno, sí es una distancia considerable, es una persona adulto mayor, hemos tenido víctimas de 70 años, 75, entonces... Toman todas esas circunstancias. Tendría que venir al juzgado con sus propios medios económicos, trasladarse para llegar al juzgado y después iniciar esa audiencia. Humanista y tecnología, mejor la deshogamos por plataforma Webex. Bien. Te pones en coordinación con la fiscalía para que entonces esa persona, y me da mucho gusto de utilizar los medios electrónicos. Fuiste testigo, fueron testigos antes de iniciar esta cápsula, claro. Deshago una audiencia por medios electrónicos, claro. Una suspensión condicional. La víctima en su casa, el imputado y su defensor sí estaban, y todas las demás partes en el juzgado, pero la víctima ya no se trasladó. Entonces, regreso al ejemplo, esta persona adulto mayor, cuando yo veo varias audiencias de ingreso a lugar cerrado, la persona está en su casa, claro. Y a lo mejor le hablan a su nietecito porque, bueno, oye, es un adulto mayor, exactamente, claro. Y ya llega, mijo, y ya ves hasta que se va, buenas tardes, y la deshogaste en 15 minutos. Humanista, ¿sí? Porque estás viendo más allá de una simple audiencia, estás viendo lo que puedes llevar, exacto, y utilizando la tecnología. Creo que son dos situaciones que deben de evolucionar, imperar en el sistema acusatorio, que es lo que yo puedo decirte con conocimiento de causa, y que pues la tecnología lleva un cambio de pensamiento, porque hay mucha gente que
no la comparte y se respeta, que no Claro. la comparte, que a lo Hay mejor pretextos sí. resistencia. Y falla, claro que sí falla la tecnología. A veces estamos y se congela la imagen y a lo mejor hay ocasiones en las que no se puede, porque hay lugares donde no hay internet fuerte, la señal no está fuerte, etcétera, etcétera. Pero bueno, Y más en medio foráneo, ¿no? foráneos. A lo mejor ahí impacta un poco más. Así es. La semana pasada, cabe resaltar, nos instalaron un sistema de internet muy bueno por parte de nuestras autoridades y pues bueno, eso ya nos ayuda mucho a que también pues podamos desahogar desahogar 2 audiencias el mismo día. Una en la sala y otra en la sala de tecnologías. Bien. Y así podemos entonces desahogar mi compañero y otro mi compañero, servidor, y podemos entonces sacar el trabajo de manera simultánea. O sea, ¿cuántas personas están en Tequila, jueces penales? Somos 3 jueces, Miguel Castillo, Miguel Valenzuela, grandes amigos, los aprecio mucho, los respeto mucho, trabajo increíble con ellos porque son grandes seres humanos, grandes jueces y sobre todo tenemos esa comunicación de poder coordinarnos en los trabajos, en las audiencias, en la agenda. Claro. No, pues eso yo creo que cuando trabajas en equipo funciona todo mucho mejor, ¿no? Fluye, cuando fluye. conformas un equipo de trabajo consolidado y demás. Me encanta a mí la idea de poderte tener aquí. Me Ay, no, gustaría, yo gracias. creo que hasta seguir haciendo una segunda etapa porque hemos visto como un caminito que has recorrido, pero en sí ya el sistema acusatorio, como lo llaman, no sé, de cuando tú iniciaste al donde estamos en este momento, ¿cómo has visto esa evolución? ¿Ha habido un cambio muy grande? ¿Ha habido una gran brecha en este tipo de cuestiones de cuando iniciaste a ahorita? ¿O tú ves que ha habido un estancamiento y que requiere así como un empujón nuevamente? Porque a mí me gustaría que habláramos luego específicamente de todo el sistema acusatorio, ¿no? Ok. Pero ahorita que ya entramos en esta parte administrativa, digamos, ¿cómo lo ves tú? Bien, mira, ha evolucionado y creo que podemos advertirlo en la mecánica, en la duración y en la formalidad de las audiencias. ¿Por qué? Porque al principio teníamos como estábamos comenzando a carburar, estábamos comenzando y pues teníamos, te lo voy a dar, en lo particular, en lo que yo he visto, pues nuestras audiencias eran a lo mejor muy formales y muy largas. Te puedo decir que ahorita una audiencia que antes tardabas 3 horas, yo creo que la estamos haciendo 1 hora cuando mucho. La audiencia de suspensión condicional, que ustedes estaban aquí, Claro. ¿cuánto tiempo duró? 15 minutos cuando mucho. No, y se me hace muchísimo. Y se me hace Sí, mucho. claro. Cuando por lo regular son de las que no son tan complicadas y antes durábamos 1 hora, 45 minutos. Entonces, hemos estado evolucionando en la practicidad. Además, algo muy importante, ha evolucionado también en la gente que ha estado del otro lado del escritorio. Los abogados litigantes, los ministerios públicos, los asesores han evolucionado también para ayudarnos a hacer las audiencias más eficaces y eficientes. ¿A qué me refiero? Antes nos acercábamos mucho al formalismo. Son estilos, ¿eh? Claro, Porque claro. tengo Hay compañeros gente que tiene exacto, todavía esa exacto. rigidez de Y alguna no forma, no estoy diciendo como que estén flexibilidad. mal o que estén bien, sino que es su estilo y se respeta. Claro. Lo que yo tomo de sustento para hacer las audiencias más prácticas es lo que marca el Código Nacional, creo que es el artículo 392, que nos dice que no es necesario fundamentar todas nuestras determinaciones. ¿A qué me refiero? Dice el artículo, que se presume la actuación legal de las partes, pero si existe alguna duda sobre ello, se le puede pedir la fundamentación. Entonces, ¿qué puede ser? Un ejemplo bien sencillo. Cuando terminamos una audiencia, es de cajón que nos pidan copias de la vida audiencia Claro. y del acta mínima. Entonces, siempre nos daban el fundamento. Partes vamos a finalizar, previo a ello alguna otra petición, con fundamento del artículo tal, copia con fundamento del artículo, fiscalía, asesor. De igual manera, con fundamento del artículo tal, siguiente asesor, con fundamento, defensa de bueno. No, bueno, y se vuelve todo pura numerología ahí. Y entonces el código te dice, espérame,
se presume la actuación, se presume que las partes pueden, que pueden pedir las copias, sí. Hay un artículo que nos habla sobre eso, sí, entonces no lo pidas, no lo exijas, no lo señales, siempre y cuando si la otra parte, oiga, señor juez, yo nada más quiero el fundamento de las copias, bueno, te lo doy. Entonces, eso nos puede ayudar a que ya nada más son estilos. Claro. Y que, por ejemplo, al final de la audiencia, yo les puedo decir, señores, ya tienen copias de la presente audiencia, en los videos de la transcripción. ¿Alguna otra petición? No, señor juez, es todo. Muy bien. Asesor, es todo, señor juez. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Y terminamos. Te estoy hablando de la parte final de la audiencia. Pero si desde la presentación de las partes evitamos el artículo, conforme al artículo tal, le hacemos, conforme al artículo tal, sigue esto, conforme al artículo tal, las objeciones, conforme al artículo, entonces si le vas quitando todo eso, le vas quitando segunditos que se van a traducir al rato en minutos y que después se traducen en horas. Claro. Entonces nos ha ayudado a que también las partes estén buscando esa practicidad y no esa formalidad del sistema. Que bueno, hay situaciones que compañeros que son de su estilo y se respeta. Cuando hay una audiencia o cuando veo gente, en este caso fiscales especializados que van de Guadalajara o litigantes, sí me gusta dejar las reglas al principio. Señores, vamos a llevar a cabo la audiencia lo más práctica posible. Menciona el artículo 392 y si hay alguna solicitud de fundamentación, pueden hacerlo. Si no, podemos irnos sin ningún preámbulo. De corridito. Muy bien. Y aquí yo creo que también algo que he visto es una evolución interesante en cuanto a los abogados. Yo recuerdo que también algo que generaba mucho impacto y ese pánico escénico de la gente para ponerse o plantear argumentos y demás de manera oral. ¿Has visto alguna evolución en esto? Porque yo recuerdo que al tiempo regresaban a muchísimas personas que no iban preparadas para esto, peritos, bueno, una serie de situaciones que se daban. Pero ¿cómo has visto esta evolución Bien. En el sistema? Fíjate, eso es un punto muy interesante porque cuando yo me percato de que alguien desconoce el sistema, tengo la obligación de relevarlo. Pero también en ocasiones dices, bueno, el hecho de que no tenga una expresión oral no significa que no conozca el sistema. Claro. Entonces ahí es cuando tienes que ser también humanista, también flexible, claro. Y también decir, bueno, es que la persona sí conoce, pero no tiene esa expresión. He visto una evolución. No todos tienen esa habilidad, ¿no? Y los nervios es una reacción natural del ser humano. Entonces a lo mejor te pueden traicionar los nervios, pero bueno, el punto es que he visto una evolución en que el litigante, el Ministerio Público, el asesor, ya hay una mayor facilidad en la expresión, pero sigue habiendo ese temor de que muchos abogados mejor pasan el asunto a otra persona o están a un ladito y no tienen intervención. Háganlo, o sea, se trata de que des calidad y no cantidad, o sea, no porque me des un argumento de 2 horas, te voy a poner una palomita y decir, no, pues este abogado, perfecto, este es un abogadazo. Puede estar redundando en lo mismo o a lo mejor como Cantinflas, ¿verdad? Sí. Nada, pero habrá gente que con pocas palabras. Con pocas palabras, entonces es lo que he estado viendo, que pues ya, la gente con ese temor, con poquito, que me diga mucho. Claro. Por último, me da mucha pena porque el tiempo se nos agotó y bueno, yo estoy muy a gusto platicando, pero ¿dónde podemos encontrar tu libro? Está agotado. Se agotó ese tiraje, entonces, primeramente Dios, vamos a sacar un tiraje adicional, una reimpresión y está en días próximos. Días próximos vamos a tenerlo primeramente Dios, porque gracias a Dios y a toda la gente que nos conoce, no, bueno, yo saben creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Yo creo que yo algo. tengo la primera, la segunda y la tercera, no sé cuántas reimpresiones llevas y gracias adecuaciones, ¿no? Sí. Porque hay que estarlo actualizando. Te voy a avisar en cuanto lo tengamos. Bien, bueno, pues entonces estemos pendientes para que podamos tener este texto que pues seguramente nos va a clarificar muchísimas cosas acerca de este sistema. Y bueno, pues invitado a una segunda etapa. Gracias. Maestro, porque creo que es muy importante que la gente también ahora ya conozca nuevamente, porque este programa, repito, no es solamente para los abogados, sino para todo el público en general y que conozcan no solamente aquí, sino más allá de las fronteras, en qué consiste el sistema acusatorio y que, bueno, pues hagan un comparativo, a lo mejor en cuanto a temas del derecho. Bien, será un gusto. Pues un placer. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes. Y bueno, también. Pues gracias también al magistrado Daniel Espinosa Licón por hacer posible este tipo de eventos
Y a todos ustedes que nos ven, muchísimas gracias y estaremos aquí próximamente. Buen día. Buen día.